Las presentaciones orales. Es ese tipo de prueba que no le gusta a absolutamente nadie. Nadie la disfruta. Nadie está contento cuando tiene un oral. ¿Por qué? Porque nos ponemos nerviosos. Porque nos da miedo el, por ejemplo, equivocarnos, el, por ejemplo, cometer un error, decir algo mal, trancarnos, y que todos nos estén viendo, todos nos vean nuestros errores, todos vean nuestras equivocaciones. Por eso en este video te voy a enseñar a partir de 4 puntos cómo puedes hacer una presentación, un oral tan perfecto, acordándote siempre de todo, con una buena presentación, explicándolo de la mejor manera, como para que estés tan seguro de vos mismo que no sufras a la hora de hacer una presentación, a la hora de hacer un oral. Así que, sin dar más vueltas, vamos con el primer punto de este video, que es: lo importante es entender el tema. Hay un error gigantesco que comete mucha gente a la hora de estudiar para un oral, y es que estudian textualmente un guión que se hacen. Es decir, generan un guión de lo que van a ir diciendo en cada momento y se lo aprenden. Pero esto no es nada correcto, ya que aquí no estás realmente comprendiendo el tema, no estás realmente comprendiendo sobre qué vas a hablar, sino que te sabes de memoria lo que tenés que decir, y es algo muy distinto. Vos, al aprender textual, al aprender del guión exactamente todo como está, si después te hacen una pregunta, si hay un inconveniente y tenés que cambiar la forma de decir las cosas, o lo que sea, vas a ser incapaz, ya que vos te sabés el guión. Y si te olvidas una parte del guión, también fuiste, porque también se te complicó, y no te acordás, no sabés cómo es el tema lo suficiente, como para poder arreglártelas para igualmente seguir con esa presentación, con ese oral. Por eso, es sumamente importante, es la cosa más importante en realidad, para hacer un oral correctamente, para estudiar para un oral, que es que entiendas el tema. Vos, a la hora de estudiar, tenés que procurar que vos entendiste sobre lo que vas a hablar. ¿Y a qué me refiero con que entiendas? Con que realmente comprendas todos los aspectos que puede tener eso, las formas, el cómo, el por qué, el qué, el cuándo, el dónde, el cuántos. Y de esta manera, cuando sepas esas cosas clave, y cuando comprendas cómo pasaron las cosas, por qué pasaron las cosas, ya está. Porque vos después simplemente lo que tenés que hacer es ir, pararte enfrente de la clase y decir y hablar sobre este tema del cual vos conocés, del cual vos sabés. Lógicamente es importante tener un orden, una planificación, una organización, ya que no podés ir a hablar de cualquier cosa sin tener nada planificado. Tenés que saber que primero vas a hablar de esto, después de esto, después de esto, pero no teniendo un guión, sino en el momento expresándote de la mejor manera que puedas y diciendo las cosas como vos las sabés, como vos las conocés, explicándolo lo mejor posible. Vamos a pasar ahora al segundo punto, que es: cuéntaselo a alguien. La mejor manera para aplicar esto de entender el tema es estudiarlo luego de haberlo leído, lógicamente, luego de haber intentado comprender cómo funciona, para estudiar y para practicar realmente cómo va a ser. Lo importante es que se lo cuentes a alguien, ya que luego, en el momento del oral, en el momento de la presentación, lo que vas a hacer es justamente contárselo a alguien, en este caso a tu clase, en este caso a tu profesor o a tus amigos o a tus compañeros o a quien quieras ver que le contás. Por eso, cuando vayas a practicar, cuando vayas a estudiar, mejor dicho, debes hacerlo también contándoselo a alguien, para practicar cómo vas a decir las cosas, más o menos tener una idea de el orden, cuál es el mejor orden para ir contando. De esta manera podés hacerte una hoja de apoyo en el cual vas a planificar los temas, el orden en el que vas a decir cada tema, etcétera, etcétera, etcétera. Y recalco esto porque quiero que quede bien claro y que entiendan que para estudiar para una presentación oral, para estudiar para algo que vos vas a aplicar, que vos vas a presentar de forma oral, tenés que hacerlo de forma oral. No podés practicar o estudiar para una prueba, por ejemplo, contestando preguntas, por ejemplo, haciendo un examen de prueba, digamos. Porque no es lo que no es con lo que te vas a encontrar después. En el caso de que vos tengas un escrito o un examen de toda la vida en el que tenés que contestar preguntas, rellenar, etcétera, 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 vos ahí sí tenés que estudiar haciendo esas cosas. Pero si es un oral, tenés que estudiar diciéndolo, contándoselo a alguien. Y contándoselo a alguien no quiere decir que se lo tengas que contar a tu madre, a tu padre, a tu hermano, o a tu tía o a tu abuela. Se lo puedes contar a la pared o a tu peluche de perro que tenés en el placar. Entonces, bueno, quiero que entiendan esto y que quede bien claro que la forma de estudio para un oral es diciéndolo. De la misma manera que vas a tener que decirlo cuando presentes la presentación, el oral. Vamos a pasar ahora al tercer punto, que es: explícalo tan bien que un niño lo pueda entender. Vos tenés que tener en cuenta que la explicación
debe ser lo suficientemente buena como para que un niño de unos aproximadamente 8 años pueda comprender el tema, capaz que no de forma sencilla, si es un tema sobre todo muy amplio, muy complicado de resumir, de hacer entender, de explicar, pero sí lograr entender. Un niño promedio de 8 años, vos pensás que lo tiene que poder entender. Entonces, para explicarlo lo suficientemente bien como para que un niño lo entienda, vos debés entender el tema demasiado. Vos debés comprender cada aspecto del tema, ya que si no haces esto, no vas a ser capaz de explicarlo lo suficientemente bien justamente para que un niño de aproximadamente 8 años lo pueda entender. Por eso, tenés que procurar que vos realmente entendiste y vas a hablar. Y tenés que resumirlo, tenés que simplificarlo lo suficientemente bien. Porque esto es lo que te hace sacar la buena nota, esto es lo que te va a dar todo, esto es lo que hace que tu presentación sea mala o sea buena. Si vos sos capaz de explicarlo bien, si vos sos capaz de decir las cosas sencillas, cosas que quizá son complejas, decirlo de forma fácil, de forma muy entendible, esto es lo que te va a dar la buena nota. Y esto es lo que va a hacer que sea una presentación buena, una presentación de calidad, una presentación que demuestra que vos entendiste el tema del que estás hablando, que vos entendiste la temática, las cosas que debes decir. Realmente lo estudiaste y lo comprendiste, que es lo más importante. Por eso procurá que a la hora de estudiar, a la hora de contárselo a alguien, cuando estudies en tu casa, lo simplifiques lo máximo posible, le saques todo el relleno, le saques todas las palabras raras, le pongas palabras fáciles, lo exprimas para que quede muy fácil de entender, como para que todos tus compañeros y lógicamente el profesor lo puedan entender de buena manera, ya que eso es lo que estamos buscando a la hora de dar una presentación. Además de dar la presentación, lo que queremos es, enseñarle a nuestros compañeros y a nuestro profesor ese tema del cual estudiamos, ese tema nuevo del cual aprendimos, del cual estamos dando. Y por último, vamos al cuarto punto, que es, haz una buena presentación digital. No existe buena presentación oral, no existe buen oral si no hay una buena presentación digital. Es decir, no hay un buen PowerPoint. Si no tenés un buen PowerPoint, una buena presentación digital, o como le llamen en tu país, o como le llames vos, esa presentación le va a faltar algo. Le va a faltar algo porque no tiene ese apoyo, digamos, visual que brinda una buena presentación digital. Por eso vos debés investigar y buscar dónde hacer las buenas presentaciones digitales. Esas presentaciones digitales que probablemente te hayan aparecido videos, que es todo con movimiento, etcétera, etcétera. Si vos tenés una presentación de esta, ya dejá. Si entendiste el tema, si lo estudiaste contándoselo a alguien, si lo sabes lo suficiente como para contárselo a un niño y que lo entienda, y además tenés una presentación de estas digitales que son una completa locura, para ser sincero, tu presentación no puede bajar de la nota máxima. Es completamente imposible que no consigas la excelencia en esa presentación, en esa prueba. Por eso procurá que tu presentación digital sea un apoyo correcto, un apoyo excelente más que correcto. Para que de esta manera te pueda permitir no solo ayudarte vos en el momento de la presentación, si te olvidas de algo, si pasa algo, a continuar con el programa de lo que tenías que decir, sino que además ayuda a entender a la gente de la clase y al profesor y a darle ese apoyo visual que siempre está bueno y siempre mejora las presentaciones orales de una manera enorme. Si les gustó el video, no olviden darle me gusta, suscribirse, comentar qué les pareció, compartirlo con alguien que crean o sepan que lo necesite, además de unirse a mi canal y a mi servidor de Discord, ya que me ayudarían realmente mucho. Muchas gracias, hasta la próxima.